Según información aportada por el Ministerio de Educación Pública, en el año 2024 se atendieron 352 casos de bullying en centros educativos, mientras que en el 2025 la cifra aumentó a 379 casos, lo que representa un incremento del 8%. Los datos reflejan que el bullying continúa siendo un factor que afecta a muchos estudiantes. Del total de casos, el 49% corresponde a agresiones físicas, seguido por el bullying psicológico, que representa un 7%, y en contraste, el ciberbullying representó una disminución del 56% con respecto al 2024. En una línea similar, pero categorizada como violencia de estudiante a estudiante, las estadísticas oficiales muestran que tanto en 2024 como en 2025 se atendieron 420 casos respectivamente, para un total de 840 situaciones en 2 años. Aunque las cifras se mantuvieron iguales, sí hubo cambios en los tipos de violencia. La exposición a pornografía disminuyó un 40%, las amenazas de muerte bajaron un 33%, el acoso y el hostigamiento sexual decrecieron un 27% y el abuso sexual se redujo un 19%. Sin embargo, la agresión psicológica y la física creció hasta en un 11%. Estas cifras evidencian la urgente necesidad de prevenir la violencia, atender cualquier señal de maltrato y proteger los derechos de las personas menores de edad, para construir entornos educativos seguros y una cultura de paz. 8:28 minutos de la mañana, que el bullying, como lo hemos señalado, el acoso escolar, estudiantil, no cargue en la mochila de sus hijos. Thais, es algo de lo que hay que hablar, de lo que usted, señor, señora, tiene que tener herramientas para saber manejar, identificar casos como este, porque es muy delicado el tema. Sí, así es. Según el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, el 44% de los estudiantes costarricenses ha declarado haber sido víctima de bullying en algún momento de su vida escolar. Ya lo veíamos en la nota, entre el 2021 y 2025 se contabilizaron más de 3.000 casos de bullying o violencia estudiantil o acoso, lo que equivale a un promedio de entre 3 y 4 casos por día dentro del curso lectivo, Daniel. Y para conversar sobre este tema, recibimos acá en la Casa de Buen Día a doña Carla Quiroz. Doña Carla es técnica y psicóloga también del Ministerio de Educación Pública. Muchísimas gracias, doña Carla. ¿Cómo le va? Bien, está. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y el espacio, de verdad. Gracias a ustedes por aceptar este espacio que creo que es importante para quienes nos están viendo, mamás, papás, cuidadores, reconocer sobre todo qué es el acoso escolar o el bullying. ¿Cómo se diferencia esto de un conflicto entre niños que podría parecer algo normal? Muchas gracias por la pregunta, Thais. Es muy importante porque, como ustedes saben, el término bullying ha sido popularizado muchísimo. Entonces, de pronto, todo lo vemos como una manifestación de bullying. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que el bullying es una manifestación de violencia, como bien lo hablábamos ahora, ¿verdad? En la parte que ustedes pusieron de la pauta. Sin embargo, hay condiciones específicas del bullying. Lo más importante es que, efectivamente, cuando hay bullying, hay una vulneración de los derechos humanos de las personas partícipes y obviamente estamos hablando de discriminación, exclusión, condiciones que efectivamente hacemos sentir mal a las personas, ¿ok? Y hacer sentir mal a las personas puede ser desde el ámbito psicológico, claro, incluso no verbal, puede ser físico, ahora hasta digital. Claro, estamos hablando de ciberbullying, pero déjenme por favor explicarles un poco las pautas específicas del bullying para que podamos, o acoso escolar, como bien también lo conocemos, para poder identificarlo más fácilmente. Estos papás, las mamás, los cuidadores que nos están viendo, es importante que lo sepan. Lo importante es que es una condición entre pares, es decir, es importante que sepamos que es entre un grupo etario igual, es en el centro educativo o fuera de este, pero es el entorno educativo. Es muy importante eso, ¿verdad? Además de eso, estamos hablando que, entonces, ¿qué no es bullying, verdad? Porque de pronto es como, es que me hacen bullying en la casa. No, eso no es bullying, ¿verdad? Es un entorno educativo, recordemos esto, es un grupo etario. Es que el profe me hace bullying. No, eso no es bullying, ¿verdad? Es otra manifestación de violencia, pero no es bullying. Bullying tiene que ser entre pares de la misma edad, por ejemplo. Sí, grupos etarios de la misma edad. Entonces, estamos hablando de compañeritos, compañeritas en el mismo centro educativo. Ahí es una característica importante, ¿ok? Otra cosa importante es que hay intención, es decir, yo estoy consciente de que estoy haciéndole daño a una persona, ¿sí? Hay una intención, un dolo, estoy maltratando emocionalmente, físicamente a alguna persona, ¿sí? Estoy en esta condición de intencionalidad.
Otro punto importante es que es una condición donde hay una relación de poder desigual, es decir, como esta persona me está haciendo tanto daño física, emocionalmente, otras condiciones, efectivamente yo empiezo a ver esa persona de una forma muy diferente, claro. ¿Sí? Entonces ya yo la veo en una posición de que me está haciendo daño, me da miedo, me puedo atemorizar. Entonces ahí se ve una relación de desiguales, ¿sí? Okay. Y por otro lado, y esto es lo más importante, es que efectivamente hay una condición reiterada de las acciones. Entonces voy a poner un ejemplo. Es que de pronto... no sé, llegó y me agarró del pelo. Pero eso fue un hecho aislado. Ok, es otra manifestación de violencia. No estamos hablando de que no... Ni lo estamos aprobando. Ni lo estamos aprobando. Y ese es un punto al que me gustaría hacer más referencia ahora que hablemos un poquito, si me dan la autorización, de conversar un poco sobre los mitos, porque ese es un tema muy importante, porque a veces naturalizamos la violencia. Y ya vamos a entrar en esa parte. Pero en esta parte, cuando los chicos y las chicas dicen, no, es que me agarró el pelo, o me golpeó o me hizo una zancadilla, pero es un hecho aislado, entonces buscamos otra violencia. Puede ser agresión entre pares, pero no precisamente si es consecutiva. Entonces, ¿qué me refiero yo? Bueno, lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado, y pueden ser en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy le digo un insulto, mañana me río, o pasado lo golpeo, ¿sí? Pero entonces tengo esta condición continua, ¿sí? Y esto es característico del bullying. Okay. Ahora que usted decía... que nos gustaría ahondar en esas señales, porque tal vez como papá, como mamá, queremos saber si nuestro hijo está siendo víctima de acoso, de bullying. ¿Cuáles son esas señales que me pueden indicar, Carla, que mi hijo está siendo víctima? Muchas gracias por la pregunta. Me parece también muy importante entrar en esas señales, pero me parece importantísimo hablar del tema de mitos. ¿Por qué? De mitos. De los mitos previo a las señales, ¿verdad? Porque cuando hablamos de mitos, entonces yo estoy segura que ustedes lo han escuchado. No, ya sean sus sobrinos o sus hijos, ¿verdad? O en sus amigos cercanos, cuando dicen, no, es que es forma de tratarse, es que ellos se tratan así, es normal, ¿sí? No hay ningún problema, es que eso les permite agarrar fuerzas y de pronto ser más fuerte para la vida en adelante. Yo sufrí bullying y de pronto, sí, vea qué fuerte, vea dónde he llegado yo lo sufrí, ¿verdad? Entonces esas son cosas que no podemos naturalizar, porque cuando naturalizamos, entonces aprobamos, aceptamos, ¿verdad? Y hacemos como esta condición de que, no pasa nada, ¿verdad? Y eso son justamente las condiciones que nos van alertando también a otros puntos que queríamos conversar ahorita. La pregunta que me hacías, Thais, en este momento que me decías, bueno, ¿cuáles cosas alerta? Bueno, lo primero, no naturalicemos, porque si naturalizamos, entonces lo que hacemos es que esa persona calle, no hable, ¿verdad? Y veamos otras manifestaciones. Entonces, es importante mencionarles que hay tres personas que participan en la condición del bullying, ¿verdad? O en la manifestación del bullying, ¿verdad? Y todos cumplimos roles diferentes, ¿verdad? Desde la persona que recibe el bullying a la persona que lo hace, y hay personas observadoras también. Claro. Yo los remonto a ustedes a esto también cuando estaban ustedes en el centro educativo, ¿verdad? Y quizá en ese momento no existía la palabra como tal. Pero no sí estaba tan popularizada, sí, claro, Uh-huh. Y entonces de pronto sabe qué pasó, y entonces aquí es cuando tenemos que entrar en consideración que hay alertas, ¿verdad? Importante, tanto física, podemos hablar de la persona víctima o la persona que es ofendida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué condiciones? Bueno, de pronto hay manifestaciones físicas, psicológicas, ¿verdad? De pronto puede haber un poco de tristeza, está abatido, pero esto no significa que no haya otras características, ¿verdad? O sea, lo más importante es lo que les mencionaba anteriormente. No naturalicemos la acción de violencia, porque si la naturalizamos, entonces vamos a callar esta parte de poder expresar lo que yo siento. Pero no siempre están tristes. No siempre están tristes, ¿verdad? Puede ser que sí, pero tampoco quisiera yo que en casa vayan a pensar de que efectivamente, entonces, si no está triste, no está viviendo bullying. No es uno más uno, dos, no. Ni pero necesariamente está triste porque está sufriendo bullying. Sí, tampoco. exacto. Entonces hay muchas condiciones. Por ejemplo, pueden tener las personas víctimas muy poca necesidad o intención de ir al centro educativo. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde no quiero estar, ¿verdad? Una negativa, por ejemplo. Exacto. Puedo tener también como condiciones específicas o diferentes en mi comportamiento, que, bueno, con mi familia, con mis grupos de amigos. Esas son acciones también que se van reflejando, ¿verdad? Ahora, también le decía que hay diferentes roles, ¿verdad? Por ejemplo, la persona, bueno, y obviamente hay conductas extremas, ¿verdad? Que no queremos llegar a esa posición. Pero bueno, hay otros roles que también se van cumpliendo con la persona que hace el bullying, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones? Bueno, de pronto puede ser una persona que tenga algunas manifestaciones, en algunas ocasiones, de manipular,
de mentir, de poco autocontrol, ¿verdad? A veces puede ser un líder y entonces tenemos que tener cuidado con esos liderazgos, ¿verdad? Y puede generar esta cuestión de que de pronto sea como más de influenciar a otros, también tenemos que tener conciencia. En algunas ocasiones también viven violencia, ¿sí? Y eso también es importante. Y por último, los observadores, que es otro elemento importante de esta manifestación. Ellos tienden a callar muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y recordemos que también tenemos miedo a hablar y decir lo que está pasando. Y es también una posición válida. Por eso recuerdo, es importante siempre escuchar y cuando algo sale, poner atención para que no se naturalice. Lógicamente, creo yo, y usted que es la profesional, me podrá dar más luz, doña Carla, la convivencia familiar influye mucho. Por supuesto. En muchos sentidos. Para el que va a realizar un acto de bullying, claro, que ya usted lo explicó súper bien, como el que lo recibe y lo calla. Porque tener esa confianza con nuestros hijos puede permitir incluso detectarlo de forma más clara. Claro, muchas gracias. Esta pregunta es muy valiosa, sobre todo porque en casa nos ven y efectivamente los padres, las madres y los encargados tienen que estar cumpliendo un rol de una crianza positiva, donde vayan desarrollando habilidades socioemocionales en los chicos y las chicas, que tengan esa fortaleza de poder denunciar estas cosas que no están bien, estas violencias que no están bien. Porque a veces, ¿verdad? El que es más fuerte, no se deje, claro. ¿verdad? Como familia, creo que debemos bien. escuchar esto que usted está diciendo. ¿Qué hago como mamá y como papá si sé que mi hijo está sufriendo? Bueno, lo más importante es acercarse al centro educativo, ¿sí? Es obviamente tener una actitud receptiva, una escucha activa, ¿verdad? Sin juzgamiento. Es que si yo me acerco y le digo, es que me está pasando esto, y yo de una vez le digo, no, esto le va a dar fuerza, anímese, vaya. No, está no diciendo, se deje, vaya no se deje. Claro. ¿Verdad? Todas estas condiciones que de pronto decimos que son la naturalización misma de la violencia. Claro. No, vaya y hable, escúchelo, no juzgue o escuche a esa persona que se está acercando y dé ese acuerdo, ese estamos juntos en esta situación y vamos a resolverlo. Acérquense al centro educativo. ¿A quién buscamos allá? ¿El director, el profesor? Sí, es importante que se acerquen a las personas o figuras de autoridad, como en los centros educativos tenemos personas directoras para que rigen y expliquen un poco la situación. Ya existe un manual, ¿verdad?, de pautas de intervención y atención, y este manual es nuestra acción, ¿verdad?, positiva desde el Ministerio de Educación Pública para que se puedan hacer un buen desarrollo de la investigación, o por así decirlo, del proceso de esta manifestación de violencia. Entonces hay entrevistas, efectivamente se lleva un proceso donde se resguarda la integridad de las personas menores de edad, ¿verdad? Y se guarda confidencialidad también. Entonces eso es muy importante. ¿Qué pasa si en el centro educativo ya fui y no estoy recibiendo una respuesta adecuada, positiva para mi hijo? Claro, tenemos recursos, ¿verdad? También el Ministerio de Educación Pública, uno de ellos es exactamente la Contraloría de Derechos Estudiantiles, entonces también se puede acudir ahí, están las supervisiones, las direcciones regionales de educación, entonces hay diferentes recursos donde yo puedo subir un poco más para poder buscar esta ayuda. Quien ha sufrido del bullying, insisto, cuando ya existe la palabra más mediática o cuando no existía como tal el bullying, sabe lo que es eso, ¿verdad? Claro. Es un sufrimiento muy grande. Claro. Bueno, en mi caso yo no sufrí bullying, pero sí, pues en un entorno quizá lo normalizábamos un poco. Claro. Y no es nada agradable para nadie. Qué bueno eso que usted mencionó, y quiero hacer hincapié de que el bullying es vulnerar, creo que fue la palabra, los derechos humanos de otra persona. Claro. Porque en realidad nadie merece que sea tratado así cuando va a asistir a un centro educativo. Y quiero hacer mención en esto porque los derechos humanos también son en la parte digital ahora, en la parte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ustedes han enfrentado todo esto en su trabajo, en su día a día? Esta ola de situaciones que se vino porque fue muy rápido, la tecnología avanzó muy rápido, ¿verdad? Es un reto enorme que enfrenta, yo creo que deberíamos verlo como un reto país, no solo del ministerio, sino como padres, como observadores para denunciarlo. ¿Cómo ha sido ese desafío? Claro, como bien lo dice, es un desafío, por supuesto, porque recordemos que las violencias cambian, ¿sí? Y las violencias van mutando y por supuesto se viene a incorporar ahora el ciberbullying, que es como un primo, por así decirlo, del bullying, ¿verdad? Sí. Solamente que acá
cambian algunas cosas. Tenemos las plataformas digitales que entonces me sirven para hacer esta exposición, esta vulneración de los derechos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el ciberbullying hace un efecto mucho más extensivo, porque con solo una publicación, ya no necesito yo esta parte de reiterarlo, ¿verdad? Sino con una publicación logro impactar de esta forma muy, digamos que en detrimento de la persona. Incluso desde el anonimato. Claro, claramente, sí. Son retos, sin embargo, déjenme contarles que desde el Ministerio de Educación Pública y específicamente desde la Dirección de Vida Estudiantil tenemos programas, ¿verdad?, que logran hacer como esta cuestión preventiva a las personas para que desarrollemos habilidades, y entonces creemos en la prevención en una condición casi de 80-20, ¿verdad?, donde nos enfocamos fuertemente en acciones preventivas y dejamos de lado, digamos, o buscamos que lo menos sea la atención de estas situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos muchos recursos. Por ejemplo, quisiera hablarles que nosotros creemos en el deporte y en el arte como un elemento protector. Claro, eso es fundamental. Tenemos el Festival Estudiantil de las Artes, que este año cumple 50 años, ¿verdad? Tenemos Juegos Deportivos Estudiantiles también. El Programa Nacional de Convivencia, del que desarrollamos Aprender a Convivir, ¿verdad? Y Vivir, desarrollando habilidades socioemocionales. Importantísimo también, tenemos la línea de atención Aquí Estoy, donde tenemos todos los compañeros y compañeras de nivel central y de centros educativos, ¿verdad? Algunos compañeros y compañeras que todos somos psicólogos y también atendemos. Llamamos y ustedes, los psicólogos, nos atienden. Sí. El número es 2459-1598. Correcto, sí, Okay. sí, ahí está, ahí estamos en la línea y atendemos colegas. Ahí está. Ajá, muchas gracias. 2459-1598, 2459-1599 en el horario que usted está leyendo, de 7 a 3 de la tarde. Esto puede Por salvar nada, vidas. Thais. claramente, sí, claramente, es como un recurso muy importante y valioso para la población. Bueno. Y también para los papás y las mamás. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy Gracias amable, a doña ustedes. Carla. Me gustaría hacer un pequeño Sí, por cierre, favor. sí, si me permiten, comentando un poco como referente a la responsabilidad que tenemos todos y todas. Ahora usted, Daniel, mencionaba un poco sobre la implicación que tenemos papás, mamás, estudiantes. Esto nos corresponde a todos y todas. Para poder impactar el bullying necesitamos personas comprometidas desde los hogares, desde los centros educativos y los chicos y las chicas que también logren decir un alto a estas situaciones y poner y alzar la voz. Así es. Muchas gracias. Gracias. A usted las gracias, Que doña esté Carla, muy muy bien. amable. Bueno, 8 con ya 44 minutos. Continuamos con más de Buen Día.